Gloria a Cristo. Abra su Biblia en la carta del Espíritu Santo a los Hebreos. Gloria a Dios. Porque no vamos a decir quién fue, porque no dice ahí quién es el escritor de esa carta. Amén. En el capítulo 12. Capítulo 12. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Gloria a Jesús. Leemos la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6 en adelante. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquellos que han recibido la disciplina con amor. Entonces vamos a leer, le dije hasta el versículo 16. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo coco no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias, mi Dios, en esta noche por la bendición que nos has dado, Señor, este día. Y nos hemos gozado, Señor, en la oración, en la alabanza, pero hemos leído tu palabra. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, que es poder, que nos guía, es nuestro ayudador, nuestro consolador, me ayude hoy a predicar esta palabra. Reconozco, Señor, que yo no soy nada, Señor. Soy polvo, pero rescatado por tu gracia y por tu amor. Y usted conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros, sus hijos. Y conforme a esta necesidad, háblenos, Señor, para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, Señor, en justicia. Bendito Dios, muchas gracias en esta noche. Te honramos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Jesús. Tome asiento. Y usted sabe que los días viernes tenemos estudios bíblicos, estudios doctrinales. Y hoy vamos a hablar de la disciplina en la iglesia. Aleluya. Hay tres disciplinas principales, ¿verdad? La disciplina personal, la disciplina a los hijos y la disciplina en la iglesia. Pero quiero concentrarme en la disciplina en la iglesia. Apague ese teléfono, hermano, para que no nos esté interrumpiendo. Quiero leer algunos pasajes que hablan de la disciplina. ¿Por qué la importancia de la disciplina para nosotros, los hijos de Dios? Además del pasaje bastante extenso que leímos, pero muy interesante para nuestras vidas, muy edificante. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, es decir, la enseñanza, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. O sea que en vez de aceptarla, recibirla con gozo y humildad, se enoja. Dice que es ignorante. O sea, no enoje conmigo,
Es la palabra de Dios que nos dice eso a nosotros. Y es para todos. Y especialmente para mí. Porque yo es el que como más, ¿verdad? De la palabra. El predicador siempre le toca la porción más grande. Usted sabe que cuando está cocinando y está comiendo. Gloria a Cristo. Dice que el que ama la instrucción, ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión, cuando se equivoca, cuando está obrando mal, se enoja, es ignorante. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos reprende, es porque Él nos ama. Es por amor. No hay ningún padre que ame a su hijo que lo castigue por odio, pues. Lo castiga porque lo ama, no quiere que le vaya mal, quiere que sea una mujer, un hombre de bien. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios manda al arrepentimiento, ¿verdad? Por esas malas acciones, malas actitudes. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Detener el castigo es cuando su hijo ha hecho algo mal y no le corregimos. No estamos mostrando amor. Eso no es ser compasivo. Dice aquí que es aborrecer al hijo, porque como dice el refrán afuera en el mundo, árbol que crece torcido jamás lo puede enderezar. Cuando ya grande empiezan a sacar las uñas los hijos, ya no podemos, hermano, demasiado tarde. Preguntan a qué edad es necesario empezar a instruir a los hijos. Desde que está en el vientre. Y a los de pecho, dice Isaías, que hay que instruirlos en la palabra del Señor. Proverbio capítulo 29, versículo 15. Proverbio 29, 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido, que muy, muy consentido. Nosotros a veces nos volvemos alcahuetes con nuestros hijos, hermano. Dice que avergonzará a su madre. Yo no sé por qué no dice al padre aquí, ¿verdad? Que el Señor sabe que las mujeres siempre son más alcahuetas, hermano. Por eso los hijos siempre tienden más a pegarse más a la, como decimos en buen salvadoreño, a la nagua de la mamá. Pero esto no es amor. La palabra del Señor nos manda a nosotros a disciplinar a nuestros hijos. No a violentarnos, no a masacrarlos, no a matarlos, porque eso es violencia. Sino a disciplinarlo. Y hay otro pasaje, no lo tengo aquí, pero dice que el Señor ordenó a Moisés que a los hijos había que castigarlos con vara. No es la chancla. No es la mano, porque imagínense usted, peso pesado, peso completo, puede escalafrar a su hijo, a su hija. ¿Por qué? Porque en el momento de la ira usted puede perder el control. Entonces, pero si usted agarra una varita, su cuerpo no tiene contacto con el hijo. Fue Dios el que dijo, no soy yo. Y no estoy promoviendo la violencia, porque desde que dijeron nombre, eso de la palabra hay que sacarla a las escuelas. Mire cómo está el mundo. Dios en su sabiduría sabe. Dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Pero para eso están los padres, para que corrijamos a nuestros hijos. Amén. Bueno, es en cuanto a la corrección, creo que me adelanté en el tema, pero bueno, todo es edificante. En cuanto a la disciplina hacia los hijos. Pero hay una disciplina, hermano, que es bastante complicada. Y es la disciplina personal. Dice que hay un ser difícil de domar. Hay un ser difícil de disciplinarlo. Y ese es usted mismo y yo mismo. Porque a nosotros se nos hace fácil disciplinar a otra persona.
Pero ¿y nosotros qué pasó? Somos buenos para señalar la paja ajena en el dolor ajeno y no miramos la tremenda viga que está en el ojo nuestro. La disciplina es tener control, dominio de mis acciones y de mis pensamientos, de mis rutinas, de tener las cosas ordenadas en todo aspecto de nuestra vida. Entonces, es importante la disciplina nuestra, así como la disciplina que usted tiene, gracias a Dios, de venir a todos los cultos. Usted viene el lunes, mire, los jóvenes vienen los lunes, vienen los miércoles, vienen los viernes, los sábados están en la célula. Hay algunos jóvenes que vienen los sábados a la oración. El domingo están aquí desde temprano, están allá charangueando la guitarra, queriendo aprender a tocar guitarra, estudiando la Biblia. Y después en el culto general, y luego se van a las actividades de la iglesia y siguen adorando a Dios. Bendito el Señor. Entonces, esa disciplina de venir al culto. Si una persona, hermano, tiene el tiempo para venir al culto y no viene, ¿será que es disciplinado? ¿Será que tenemos disciplina para orar nosotros? ¿Para orar? Se va a las 5 de la mañana y pone la alarma a las 4:45. 15 minutos en lo que se cepilla, se cambia, se cepilla y se cambia. Se va y no se baña y no ora. Y desde que nos despertamos, así como uno de padre vigila a sus hijos, el Señor lo anda vigilando. El Señor nos anda vigilando. Fue a ver el teléfono, desconectó el teléfono, cuántos mensajes tiene, cuántos Snapchat tiene. Se metió al baño, se cepilló medio dormitado y dice, a ver a qué hora. A ver a qué hora es que se va a arrodillar para darme gracias a Dios para darme gracias por el día que le doy. Amén. Y luego anda vigilando. Y el diablo también. Y sale de la casa y avienta la puerta y se va sin orar y el diablo dice, ahora es que le doy el trancazo. Porque Efesios 6 habla que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino con las huestes de maldad en la región celeste. Y el soldado cuando va a la guerra, aquí hermano no es la guerra aquí. Cuando salimos de ahí empieza la guerra. Cuando salimos de la puerta empieza la guerra. Con el enemigo allá afuera. Y si usted sale de su casa desprotegido, sin orar. Pablo en Efesios capítulo 6 habla de la vestimenta del soldado. Cuando va a la guerra va bien preparado. Diariamente, hermano, nosotros estamos en una guerra. Un enemigo que no lo vemos, pero que es real. Entonces, es importante que nosotros seamos disciplinados tanto para congregarnos, para orar y leer la Biblia. Y ser disciplinados también, hermano, en los ejercicios espirituales. Dice, teniendo nuestros sentidos ejercitados en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? En los ayunos. O sea, el hecho de que no haya ayuno congregacional aquí en la iglesia, donde nos reunimos todos, personalmente, ¿cuántos días usted ayuna a la semana? No le voy a decir que levante la mano, pero sé que hay hermanos que ayunan 2 veces por semana, algunos quizás mínimo por lo menos una vez a la semana. Pero yo creo que si pasa una semana y no ayuna, es peligroso, hermano. El ayuno es un momento de consagración, de comunicación con Dios. Andamos conectados con el Señor. En todo tiempo andamos así, pero el ayuno es decirle, Señor, yo reconozco que esta carne es rebelde, se rebela contra ti, pero yo someto a esta carne, Señor, porque yo quiero ser sensible a tu presencia, sensible a tu voz, sensible, Señor, a tus mandamientos. Amén. Ahora, en cuanto a la disciplina en la iglesia, yo digo, ¿será que en la iglesia ya todos hemos sido glorificados? Porque aquí, hermano, casi no se ha aplicado disciplina, porque pues nadie dice nada. Y yo me acuerdo antes, hermano, en una oportunidad fui allá, no recuerdo si era en Copán o la entrada a Copán, que son 2 ciudades allá en Honduras que están bastante cerca. Pero la cuestión es que fui a predicar a una iglesia de la Asamblea de Dios y en la pizarra estaban anotados todos los que estaban en disciplina.
Y Jesús decía públicamente por qué causa el hermano o la hermana estaba en disciplina. Y aquí cuando hemos puesto en disciplina a una persona, le digo, siéntese en la silla de adelante. Que nadie le quite la silla porque usted necesita recibir. Unas 2 veces sentó aquí, después se fue. Así han habido muchos, hermanos. Pero aquellos que están en la iglesia, que han recibido disciplina y la han aceptado, aunque sea a regañadiente, ahí la han aceptado, hermano, dice que después da fruto apacible de gloria. Es de gran bendición para aquel que la recibe. Gloria a Cristo. Si una iglesia local va a ser un reflejo exacto de la iglesia de Dios, tiene que testificar de una verdad importante. Es saber que la iglesia de Dios es santa, número 1. ¿Cómo podemos exhibir esto? En primer lugar, puede hacerlo por medio de la vida santa de los que están en ella. ¿Cómo podemos reflejar nosotros que la iglesia es una iglesia verdadera de Dios? Con nuestra vida santa, apartada y consagrada para Dios. ¿Qué testimonio darán de usted y de mí los inconversos que nos rodean a nosotros? Dios desea nuestra santificación. Dice 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros anhelemos, amemos, busquemos la santificación. En algo que no es pecado exagerar, es en la santidad. En eso no es pecado, no le va a recriminar el Señor. El Señor no busca únicamente un pueblo que sea correcto en las cosas externas, lo cual está bien, correcto, pero no, el Señor no busca solo eso. Cuando digo externo, no es la vestimenta, no es cómo hablamos, cómo aparentamos, sino una vida entera, que sea su testimonio que habla por la persona. Pero cuando el pecado acecha la paz de una iglesia o el testimonio ante los vecinos, se debe actuar inmediatamente, porque es tiempo que el juicio comience por casa, dice 1 de Pedro 4, versículo 17. O sea que si una iglesia quiere dar testimonio de verdadera iglesia de Dios, tenemos que ser santos y hablar con nuestro testimonio. Que esos compañeros de trabajo suyos y las personas que me conocen a mí digan verdaderamente: este hermano sí es cristiano. Da testimonio correcto de que es hija de Dios, de que es hijo de Dios. Y esa gente va a querer buscar a Dios, va a querer llegar a esa iglesia. No solamente lo externo, pues, ¿verdad? Lo cual está bien, como le dije al principio, pero que no pensemos que vamos a ganar el cielo solamente por esfuerzos humanos, por aparentar quizás algo que no reflejamos con nuestras acciones. Porque como dijo alguien en una oportunidad, tus hechos no me dejan oír tus palabras. O sea, sus acciones. Cómo usted se conduce, cómo habla, cómo trata a las personas. Aunque usted les hable de Dios, hermano. Eso es lo que dijo el Señor, que por causa de vosotros el evangelio es blasfemado. Y el Señor dice: ay de aquel que sea tropiezo a uno de los pequeños. Hay personas que en vez de ser de bendición o un canal de bendición para que las personas se acerquen a la iglesia, son un estorbo, hermano. Son un tropiezo, y Dios nos va a pedir cuentas por eso, amado hermano. Porque la Biblia dice que mejor le fuera amarrarse una piedra de molino, es una piedra que pesa como 2 toneladas, que se la amarrara al cuello y se lanzara al fondo del mar. Imagínense. Amén.
Número uno, ¿qué es la disciplina en la iglesia local? La disciplina es aquella forma de sanción que la iglesia ejerce contra los miembros que no andan conforme a sus reglamentos, basados en la palabra del Señor, por supuesto. Quiero buscar por aquí, hermano, una hoja que yo tengo, que yo les doy en la clase a mis hermanos cuando se quieren hacer nuevos miembros en la iglesia. Y yo tengo aquí por lo menos unas 3 razones por las cuales nosotros podemos poner en disciplina a una persona. Y no es para que tenerle miedo, sino es para aprendizaje, sanidad espiritual suya, sanidad espiritual para toda la congregación, para que sirva como ejemplo a los demás. Pero no muchos quizás estamos dispuestos a eso, ¿verdad? Y número 1 es el pecado. El pecado de la carne, es decir, como el adulterio, la fornicación. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, en adelante. 1 Corintios 5, 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, preste atención a esto, que se llama hermano, dice que es cristiano, pero si fuere fornicario o avaro, avaro es que lo quiere todo para él, o idólatra, o maldiciente, o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pero le hace una aclaración aquí, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgaréis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, la Biblia dice que nosotros podemos quitar a alguien, hermano. No, hombre, yo creo que llama a la policía a una persona y la queremos sacar de la iglesia, ¿verdad? Entonces, como un pecado de fornicación. Una persona está sirviendo a Dios, está en un ministerio y nosotros sabemos que esa persona cayó en fornicación. Entonces nosotros vamos, decimos: hermano, es verdad que usted pecó, usted cayó en pecado. Y el hermano o la hermana dice: hermano, verdaderamente voy a ser sincero, primeramente con Dios y conmigo mismo, y luego también con ustedes. La persona dice sí. Entonces nosotros vamos y restauramos a esa persona y le ponemos una disciplina. La disciplina no es para destruir, la disciplina es para edificar a la persona. Gloria al Señor. Entonces la fornicación, que Dios nos guarde, hermano. ¿Por qué Dios ve el pecado de la fornicación como un pecado, hermano? Porque está en la carne, porque está dentro de mi carne. Dice que contra tu propio cuerpo peca el que fornica, porque es un pecado que, o sea, la persona puede solucionarlo. Entonces, por eso que nosotros aquí en la iglesia, hermano, aunque así sea muy buena persona, tenga 10, 13 años en la iglesia, si está en fornicación no le damos privilegio. Y aquí en la iglesia y en los grupos celulares igual. Porque no se puede. O sea, hay una diferencia si, digamos, un soltero quizás cayó en fornicación y nosotros no sabemos y él no le importa y sigue así, pero nosotros no sabemos. Pero si nosotros sabemos que esa persona está en pecado, entonces nosotros no podemos. Entonces, y aquí la Biblia dice que hay que disciplinarlo. Y aquí está el apóstol Pablo tratando con un caso de que había caído en fornicación con su madrastra. Entonces, esa es una causa por la cual nosotros podemos imponer una disciplina en la iglesia, aquel que es humilde, aquel que acepta la disciplina. Pero pasa a veces que te oyen rumores, ¿verdad? De que la hermana, que el hermano, ¿verdad? Que aquí y allá, y que lo vieron por allá solito, que se brincaron los cercos y que cuántas cosas. Y vamos y le decimos: hermano, ¿usted ha caído en pecado con la hermana o con el hermano? Y dice: no, hermano, yo no he pecado.
¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Si hay algo que a Dios le agrada es la sinceridad, la integridad, la honestidad delante de Él, hermano. Porque por eso en la Biblia el rey David es llamado conforme al corazón de Dios. Porque él pecó, pero reconoció que había pecado. Saúl no quiso reconocer que había pecado. Y mucho más en la Biblia. Pero David le fueron a encarar el pecado y dijo: he pecado contra Jehová. Entonces el profeta se va y le dice: pero Dios ha perdonado, Dios ha quitado el pecado, pero la espada del Señor, la consecuencia de ese pecado estará sobre ti. El pecado trae consecuencias, hermano. Sí, Señor. El pecado trae consecuencias graves. Tenemos que pedirle a Dios diariamente, en cada momento: Señor, guárdame del pecado. Espíritu Santo, ayúdame a serle fiel a mi Dios. Espíritu Santo, ayúdame a serle fiel a mi Cristo. Cada momento, hermano. Imagínense, por ejemplo, una persona, hermano, que fornica y sus hijos están mirando todo aquello. ¿Usted cree que los muchachos no están mirando? La mala reputación de la iglesia. No, que en esa iglesia solo fornicarios y adúlteros y mentirosos y no sé qué. Ninguna iglesia es perfecta, que le quede claro. Ninguna es perfecta. Ahí habla la gente, algunos por envidia. Que las iglesias grandes no son de Dios, dicen. Envidiosos son porque ellos no pueden crecer. Ok, pero nosotros tenemos que aprender a dar buen testimonio para con los de afuera. Amén. Entonces, por fornicación. Número 2, por rebelarse contra la autoridad. Por rebelarse contra la autoridad. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hebreos 13, versículo 7 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Estoy leyendo Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Primera de Pedro 5:5 dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire qué bonito decir que Dios da gracia, respalda, va a bendecir si somos humildes delante del Señor. Primera Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación, brujería, mire, es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Conocido personas así usted? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se rebeló contra Dios. Fue obstinado, ¿verdad? Incluso cuando Samuel llegó al rey Saúl a decirle: bueno, y esos balidos que escucho ahí, ¿qué son? Unas vaquitas que trajo el pueblo, dijo. El ser humano siempre echándole culpa a otro, hermano. Si era él el rey, él era el rey, él era el que mandaba. Y le hubiera dicho: no, el Señor ha dicho que matemos y destruyamos todo el anatema. Nada podemos llevar. ¿Sí? Entonces, por pecados, ya sea de adulterio, de fornicación o rebelarse contra la autoridad, por causar división dentro de la iglesia. Porque aquí en la iglesia, hermano, hay iglesias, vamos a decir, que hay un montón de gente sentados ahí,
pero en pensamiento están divididos, hermano. Hay un grupo que está a favor, otro grupo que está en contra, otro grupo que está en contra del pastor, y hablando del pastor, y hablando de los líderes, y hablando de todo, hermano. Eso causa división dentro de una iglesia. Y eso no le agrada al Señor, hermano, porque eso, la división es del diablo, que le quede bien claro. Satanás fue el primero que se rebeló en el cielo, dividió el cielo entero. Y es verdad que eso sucede, pero que no sea usted el instrumento, pues. De que pasa, va a pasar, porque como un hermano dice que estaba llorando el pastor, ay, ahora tiró la toalla porque yo no aguanto estos rebeldes. Me han dividido la iglesia. Y le digo, bueno, y que se sorprende, le digo, si el diablo fue capaz de dividir el cielo, le digo, ¿cómo no va a dividir una iglesia? La tercera parte de los ángeles engañó al diablo y se lo trajo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántos eran? O sea, una tercera parte que quedó un 25%, pues. Para que entienda, pues de 100 se trajo 75 y quedaron 25. O sea que el diablo trabaja bien fino a través de la cizaña para causar división dentro de una iglesia, hermano. Y es bien lindo cuando en una iglesia, en una célula, hermano, hay unidad. Eso es precioso. Es una bendición maravillosa. Dice Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, o sea, prestar atención. ¿Qué es lo que le está diciendo ese hermano? ¿Qué es lo que le está diciendo esa hermana? Si va de acuerdo a la voluntad de Dios, si viene del Espíritu Santo, es el mismo diablo que está hablando a través de esa persona. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de vuestra, de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. No es que les diga la corriente, hermano. Y cuénteme más, hermana. ¿Y qué es lo que pasó, hermana? La Biblia dice que los apartemos, que los reprendemos y le pongamos mano y reprendamos a ese demonio en el nombre de Jesús. Oremos, hermana. Oremos, hermano. Y alguien, mire, hermano, que su mente no sea el basurero de otras personas. Que no venga otra persona a tirarle basura a su mente. Cuando alguien venga a hablarle en mal, hermano, de la iglesia, dígale, ¿sabe qué? Yo no soy su basurero. Voy a orar para que el Señor le limpie esa mente sucia y ese corazón corrompido. Y vamos a orar por los hermanos para que el Señor los cambie y que todos seamos iluminados, llenos del Espíritu Santo, para que haya paz dentro del pueblo. Que os apartéis de ellos. 1 Corintios 1:10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón, en un mismo parecer, perdón. ¿Es como dice? Ruego en el nombre de Jesucristo que hablemos todos una misma cosa. Es una unidad, ¿verdad? Tito 3:10 dice, Tito capítulo 3 versículos 10 y 11: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, si nosotros sabemos, voy a detenerme ahí, luego vamos a leer el versículo 11, bueno, vamos a leerlo de una vez. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Dice, hermano, que si nosotros nos enteramos de un hermano que está causando división con la cizaña, con la habladuría, hablando mal de la iglesia, de los hermanos, nosotros vamos y lo exhortamos. Hermanito, usted está causando daño a la viña del Señor. Usted se está convirtiendo en un cizañero o una cizañera. Y nosotros como hombres quisiéramos, hermano, yo a veces quisiera ser como Pedro.
que cuando le dijo el Señor, el Señor sembró buena semilla, pero en la noche mientras dormían vino el maligno, vino el diablo y sembró cizaña en el campo. Señor quiere que vayamos y la arranquemos, le dijo Pedro. Arrancarla, hermanos, ir con hacha y espada y... No, le dijo el Señor. Déjalo que crezca, pero a la hora de la siega el trigo será echado al granero del Señor y la cizaña será echado al fuego, es decir, al infierno. Cuidado y no nos vayamos a convertir nosotros en tizón del infierno, hermano. En leña para el infierno. Tenemos que nosotros pedir la dirección al Señor y hablar, hermano, conforme a la dulzura del Espíritu Santo, como Dios quiere que hablemos. Sí, hermana, la verdad que en la iglesia es como un hospital, no hay nadie perfecto. Oremos por los hermanos porque el Señor los va a enderezar, porque el Señor nos va a poner bien a cuentas a todos. Gloria a Cristo. Entonces dice que vayamos y lo exhortemos, pero si aún así no hace caso, que lo desechemos es desterrarlo. Y a veces, hermanos, han venido hermanos que me dicen, y mire, hermano, ustedes no van a buscar las ovejas. Las ovejas sí, hermano. Pero pasa que en el rebaño hay ovejas y hay cabros. El Señor vendrá, el Señor, y apartará las ovejas de los cabritos. Apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero. Una oveja se conoce, hermano, es humilde, no cornea, no daña. Pero la cabra patalea, se brinca, habla, maltrata el rebaño. Y nosotros, ¿cómo vamos a poder cambiar un cabro, pues? Y digo yo, la hermanita supiera lo que este hermano hizo. Y se trata. Nosotros hemos tenido experiencias, hermano, que me han dicho, hermano, usted cómo tiene tanta paciencia con ese hermano. Han venido y me han dicho, hermano, corra a esa persona, córralo. Digo, yo no soy el dueño de la iglesia. Si yo puedo agarrar la espada de Pedro y empezar a mochar orejas, ¿verdad? Pero el Señor trabaja bien fino, hermano. El Señor trabaja bien fino. La Biblia nos manda a nosotros a que seamos ejemplo. Ejemplo. Cuando la Biblia habla de ejemplos en todo, hermano. Tito capítulo 2, versículos 6 y 7. Tito capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Es decir, respetuosos. Prudentes, que no van a andar diciendo disparate. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Mire lo primero, integridad. Seriedad. No es que vamos, hermanos, a andar haciendo chistes y bromeando y, como dicen el mexicano, echando relajo, siendo desorden. No, dice seriedad. Palabra sana. Sana e irreprochable. Por eso, hermano, las malas palabras y la grosería en los predicadores, eso no es de Dios, hermano. Eso no es del Señor. De modo que el adversario te avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Aleluya. Que el diablo le va a avergonzar. Si habla, pero va a hablar mentira. Porque eso es lo que hace Satanás. Cuando usted está caminando bien delante del Señor, el diablo siempre va a querer difamarlo. Así hicieron con José. Lo metieron preso y era verdad lo que había hecho, ¿verdad que no? Y a Daniel lo tiraron al foso de los leones porque era verdad lo que... ¿Por qué? Testigos falsos. Al Señor Jesucristo buscaron testigos falsos. Así trabaja el diablo. Por eso usted no se deje llevar por lo que escucha de otra boca. Si usted sabe algo de alguien, vaya y pregúntele en el amor de Cristo a esa persona directamente. Pregúntele. Porque Él le va a decir la verdad. Y nosotros no podemos dictar sentencia o dar un veredicto
escuchando solo una versión. Es necesario escuchar las dos versiones, hermano. Porque el ser humano es experto en echarle la culpa a otro. Si tan solo aceptáramos, hermano, aceptar que la culpa es de nosotros, que nosotros nos hemos equivocado, hubiera paz en el mundo. Si nosotros aceptáramos nuestros errores. Entonces dice palabra sana. Dice que nada malo tenga el enemigo de decir de nosotros. Dice Timoteo 4:11. Primera Timoteo 4:11. Esto manda y enseña. El versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino usted ejemplo de los creyentes en palabra, cómo usted habla. No va a andar hablando obscenidades, palabras, porque qué feo es, hermano, que un hermano hable como mundano, pues. No puede ser. Dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Todas esas cosas quiere el Señor que seamos nosotros. Que también nos manda a nosotros ser constantes. Constantes en cuanto a congregarnos. En todas las áreas. En el servicio a Dios. En todas las áreas. Dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto hay que aquel día se acerca. Sino, ¿verdad? Exhortándonos, y tanto más veamos que aquel día está pronto a llegar. Aleluya. ¿Cuáles son las ofensas que a veces se presentan en la iglesia? Ofensas personales. Ofensas personales. Las que surgen entre los individuos. O ofensas públicas. Hay diferentes clases de ofensas. Hay ofensas personales que pasaron por ahí, los hermanos se resienten y andan de enemigos y uno no sabe, hermano. Nosotros como conocedores de Cristo, que hemos recibido el Espíritu Santo, hermano, el enemigo puede trabajar y va a tratar de ponerle enemistad contra la hermana, contra el hermano, pero nosotros no debemos dejarnos vencer por Satanás, hermano. Dice aquí que si nosotros guardamos resentimiento o un rencor con un hermano, dice que corre peligro de dejar de alcanzar la gracia del Señor. Dice aquí el 13 es en derecha, seguir la paz. Ok, dice el 17, el 16. Bueno, no sé dónde está el versículo. El 15, gracias, hermano. Dice el versículo 15 de Hebreos 12. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, es decir, enojo o resentimiento, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El resentimiento hace que contamine a otras personas, hermano. Porque si usted le va a volcar todo el resentimiento que usted tiene en su corazón y se lo cuenta a otro, está contaminando a otro. Aquel va y le cuenta al otro. Es como cuando usted pone una manzana media podrida, en medio de todas empieza a podrir todo el canasto. Si Satanás está trabajando en nuestro corazón en contra de un hermano, ¿y qué sirve que usted diga que va a buscar a Dios y que quiere ir al cielo? Yo no sé a qué cielo va a ir, porque al cielo que tiene Cristo preparado no va a ir una persona que siente rencor, odio por otra persona. Eso lo asegura la palabra aquí en el 14. Dice seguir la paz con todos y la santidad, es decir, paz y santidad. Que tenemos que estar en paz con el hermano. Si Satanás se está poniendo en la mente y en el corazón, no salude a aquel hermano, más rápido venza ese demonio y vaya y abrace a la hermana, abrace al hermano. Y si es sincero y es humilde, es decir, mire, la verdad que el diablo ha estado trabajando fino en mi mente contra usted, pero perdóneme, hermano, perdóneme, hermana. Somos hermanitos en Cristo, hemos sido lavados con la misma sangre y queremos estar en el cielo juntos adorando a Dios. No puede haber eso, hermano. Y qué triste es que la gente, hermano, lo que le he dicho al principio, que por causa de la gente, la iglesia o el nombre de Cristo es pisoteado. Es decir, y esa persona se congrega ahí con usted y que siente uno como patada, hermano, cuando llaman por teléfono para decirle eso a uno, pues.
Y lamentablemente no es un solo caso, si pasa muchas veces. Y la gente, hermano, cree que uno tiene control sobre todas las personas. Nosotros predicamos, enseñamos la palabra y no todos obedecen. La Biblia dice claramente que no es de todos la fe. Gente que me ha llamado a mí, mire, usted le tiene que decir a aquel hermano que me pague, que me debe. Digo, usted vino a decirme a mí cuando le iba a prestar dinero al hermano. Dice que lo prestado es pariente con lo regalado. Si no quiere verse en problemas, no preste dinero. Si viene un hermano en necesidad, hermano, usted decirle, mire hermano, aquí están 50 pesos, te los regalo. Y usted no se amarga a él ni se amarga a usted. Sí. Y hermano, hay cosas que la iglesia no puede hacer. Gente que se resiente y se va hablando de la iglesia. No, que en esa iglesia no me ayudan. Imagínense que gente, hermano, que ha venido. No, que mire que viene alguien allá y que necesito que me preste $15,000 porque está preso allá Julano. ¿Usted cree que la iglesia del Señor Jesucristo ha sido llamada para eso? ¿Para lidiar problemas de abogado y problemas que la misma gente se busca? No, Señor. ¿A dónde la iglesia tiene que ayudar? Una persona se quedó sin trabajo, no tiene para comer. Ahí tenemos que ir nosotros y ayudar. Una familia que se enfermó, el hermano pasó 15 o una semana sin trabajar y hay una familia, no es para la renta. Como iglesia, si es hermano, no primo, no sobrino, hermano. Porque Dios no tiene sobrinos ni primos, tiene hijos solamente. Dice en el libro de los Hechos capítulo 2 que los hermanos vendían las propiedades y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles y no había necesidad en ninguno de los hermanos. Pero ¿será que verdaderamente todos somos verdaderos hermanos? Entonces a mí me han llamado, mire hermano, que necesito para el abogado, necesito para allá. No podemos nosotros, hermano. Nos quedamos sin pagar la renta si nosotros quisiéramos solventar todos los casos que hay. Imagínense, de inmigración, de abogados, de cuántas cosas, pues. Entonces, pero si la iglesia tiene, y la gente se resiente y se van hablando, hermano. Mire, yo le dije al Señor un día en oración, Señor, ayúdame, Señor, a guardar mi propia salvación. Porque si yo me pongo a analizar a veces la mala conducta de muchos hermanos de la iglesia, me puedo desanimar yo, hermano. Y digo, Dios mío, ¿cuándo van a cambiar? ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a vivir en santidad? ¿Cuándo vamos a amarnos entre los hermanos? ¿Cuántos hermanos vamos a hablar en bien de la obra? Trabajar, hermano, con todo nuestro corazón en unidad para la obra del Señor. Señor, no es de todo la fe. Predica la palabra y el Señor va a pedir cuenta por cada palabra que se ha enseñado aquí. Cada consejo bueno que se le ha dado. Aleluya. Sí, Señor. No, nadie quiere el mal para ningún hermano. Entonces, las ofensas personales, las que surgen entre individuos, a veces por cosas que no podemos nosotros hacer, algo otras que sí podemos hacer, se hace. Y las ofensas públicas. Porque hay ofensas públicas. Hermanos que pueden ofender al hermano públicamente frente a otros. Los que traen reproche y deshonra sobre la iglesia. Según el Señor, ¿cuál es la manera correcta de arreglar las ofensas personales? Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él. Ese es el primer paso. Si nosotros como hijos de Dios hiciéramos lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, no hubiera tanto resentido y tanto peleado, hermano. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve. No está diciendo que venga el otro, es orgullo de la persona. No, ella tiene que venir, él tiene que venir a pedirme perdón. Eso es lo importante, ¿verdad? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. Está hablando a usted y me habla a mí. Y reprende estando tú y él, solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a subirlo despacito.
Mas si no te oyere, el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Ok, déjenme el versículo 17. El 17, déjenmelo ahí, no me lo voy a quitar. El 17, versículo 17, por favor. Siguiente paso es que usted tiene que buscar a otro hermano de confianza, maduro en la fe. Mire, hermano, yo he tenido este malentendido, este problemita con mi hermano, con mi hermana, y ya fui a hablar personalmente con él, pero no acepta, no quiere. Entonces dice, vaya y agarre 1 o 2 hermanos para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dice que hay que decirlo en la iglesia público, hermano. Mire, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, si ni aún así no entiende, se rebelde, tenlo por gentil y publicano, es decir, pecador, como un mundano cualquiera. ¿Sí? Entonces ese es las ofensas, cómo se solucionan las ofensas entre el pueblo. Arreglo entre los ofendidos estando solos cuando, ¿verdad? Cuando un hermano peca contra otro, debe ser reprendido en lo privado. Si no presta atención, entonces hay que decirlo a la iglesia. Arreglo ante la iglesia, si fuere necesario, ¿verdad? Que dice que hay que hacerlo públicamente. ¿Cuáles son algunas de las ofensas públicas más comunes entre el pueblo del Señor? Las ofensas públicas. Falsa doctrina. Por cuestión de tiempo, quizás no vamos a leer todos los pasajes bíblicos. Contiendas y divisiones entre el pueblo. Los herejes que causan divisiones deben ser desechados tras una y otra amonestación, ¿verdad? Hemos leído ese pasaje. Ignorar los reglamentos de la iglesia, porque para que haya un orden en una iglesia tienen que haber reglas, hermano. Y yo les digo a los hermanos que cada norma, cada regla que nosotros hemos puesto en la iglesia es basado a las malas experiencias que hemos tenido. Porque si una persona comete un error una vez y no aprende del error, entonces, hermano, tenemos que aprender de los errores. También, hermano, las ofensas públicas son las conductas desordenadas entre los hermanos. Las conductas inmorales, pleitos entre los hermanos. ¿Cuál es la disciplina más severa dentro de la iglesia? La disciplina más severa es la excomunión, o decir, echar fuera a un hermano de la congregación. Espero que nunca lleguemos a eso, hermano. Pero digo, si nadie viene a decir, mire, hermano, la verdad es que yo caí en pecado. Muy pocas veces. Sí, han habido hermanos que de veras, hermanos, yo los admiro, son sinceros, son honestos, íntegros delante de Dios y reconocen cuando han pecado. Hermano, estoy en pecado. Hay hermanos que se ha ido y dicen, mire, hermano, usted tiene este privilegio porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, como dice la palabra, pero Dios mira el corazón. Dice, hermano, le queremos dar este privilegio. El hermano dice, no, hermano, no puedo aceptar ese. Nosotros le vamos a estar preguntando por qué. ¿Sí? También, que en la disciplina se arrepienta y sea restaurado el hermano. La persona tiene que ser restaurado dentro de la iglesia. Porque si se le impone disciplina y la persona sale corriendo, se va, eso no funciona así. Eso no funciona. La disciplina es para aprender de eso. Amén. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 2, versículo 5. 2 Corintios 2, 5. A ver qué nos dice. Vamos a leer quizás del versículo anteriores, hija. Vamos a ver qué nos dice él. Ok, está bien el 5. Déjamelo ahí, en el versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar, a todos vosotros. Dice, le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces dice que nosotros como iglesia, hermano, debemos de consolar al hermano, no irlo a matar, no agarrar el hacha y, como dice el refrán, que del árbol caído todos quieren hacer leña.
¿verdad? Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, aquí en la iglesia hemos impuesto disciplina a ciertos hermanos, y la experiencia que yo he tenido como siervo del Señor es que aquellas personas que han aceptado la disciplina, hermanos, Dios los usa de una manera preciosa cuando la persona es humilde. Pero cuando la persona es rebelde y no acepta, hermano, ¿qué otro aspecto merece cuidado, consideración en la manera en que se lleva a cabo la disciplina? Debe hacerse con el espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos para que no sea también tentado. Dice la Biblia en Gálatas 6, versículo 1, que tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Tenemos que ir con mansedumbre, no como que nosotros somos superhombres, como que nosotros somos Superman. Dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debe ser absolutamente imparcial, ¿verdad? La persona debe ser imparcial cuando vamos a imponer disciplina. Es decir, a este hermano me cae un poco mal, a este lo voy a disciplinar y al otro no lo voy a disciplinar porque como que tiene cuello conmigo. No. Esto no debe afectar en las decisiones, sea amigo, sea lo que sea, familia, lo que sea. No debe hacer uno acepción de personas, según dice la Biblia. Deuteronomio 1:17. Deuteronomio 1:17, que dice: no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande. Oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que fuere difícil, la traerás a mí y yo la oiré. Está hablando Moisés, ¿verdad? También Santiago capítulo 2, versículo 1 dice que no hay que hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros tampoco debemos hacer eso. En caso de que la persona sea, es decir, que se llegue a lo máximo, que no queremos llegar de comulgar a una persona de la congregación, según nos dice 2 Corintios, a ver qué nos dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 6. ¿Qué nos dice? Le baste a tal persona esta reprensión, hecha por mucho. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de mucha tristeza. Hay que hacerlo con mansedumbre. Amén. Otra cosa que la Biblia a nosotros nos manda, hermano, es no andar en juicio con los mundanos, con los impíos. Sí, tenía la cita aquí, no sé, hermano, dónde la anoté. Sé que está en 1 Corintios, donde dice que no podemos andar en juicio ante los impíos. Es decir, que Dios tiene personas maduras espiritualmente en la iglesia. 1 Corintios capítulo 6, hermano. 2 Corintios. 1 Corintios. Amén. Del versículo 1 en adelante, ¿ok? 1 Corintios capítulo 6, del versículo 1 en adelante, quiero que leamos así. Para que aprendamos esto, hermano, nosotros. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está diciendo que un cristiano tiene que poner a juicio primero cualquier causa ante los ancianos de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro, por favor, no me esté cambiando ahí porque estamos... ok. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Los santos somos nosotros, no son aquellos que están colgados en la pared en un cartón. No, somos nosotros los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. Dice: ¿o no sabéis que los santos, es decir nosotros, han de juzgar al mundo? O sea que nosotros vamos a juzgar al mundo, hermano. Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas que pasan entre los hermanos? Vamos al 3, por favor, súbelo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Imagínense lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, es decir, cualquier problema de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo.
Pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, es decir, en las cortes. Y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. O sea, ya está pasado, hermano, de que haya pleitos entre hermanos. Entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. O sea que las personas defraudan a la iglesia cuando, hermanos, van frente a un impío, frente a un pecador, a exponer su caso, que no hay un liderazgo en la iglesia, que no hay ancianos en la iglesia con la sabiduría de Dios y llamarlos, hermano, tengo este problema, está pasando este problema. Y usted quizás se considere más sabio, inteligente que nosotros, gloria a Dios, está bien. Pero yo por testimonio se lo digo. Han habido situaciones que la persona se ha encontrado en un problema que no haya que hacer. Y nosotros vamos, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, y el Señor pone una palabra que sana y perdona y se alivia todo, hermano. Porque Dios es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Dice que nosotros, hermano, ir a decir que somos cristianos y andar empleiteados es vergonzoso, hermano. Y cuando nos ha tocado hemos ido. Pero hemos exhortado a esos hermanos, por favor. Es la palabra de Dios que nos manda a nosotros. Y la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 13, hermanos, todo el versículo habla de que esa gente, los jueces, la policía está puesta para los rebeldes, para los pecadores que no quieren entender. Pues la policía tiene que caerle a palos encima y meterlos presos. Pero usted y yo tenemos un Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos los ancianos. Dios nos ha dado la sabiduría, gloria a Dios. Pero es necesaria la disciplina en la iglesia para que haya orden, para que haya sanidad espiritual en el hermano y en los ministerios y en toda la iglesia. No le tenga miedo, hermano, al que dirán. Si hay alguien que verdaderamente ha pecado y tiene tapado este pecado, hermano, a Acán le fue descubierto el pecado. Y una de mis oraciones al Señor es: Señor, que todo pecado oculto salga a la luz. La Biblia dice que no hay pecado oculto que no ha de salir a la luz. Tarde que temprano ese pecado va a salir a la luz. Acán pensó que tenía bien enterrado el lingote de oro y el manto babilónico, ¿verdad? Pero hay uno que mira hasta debajo del mar. Hay uno que mira hasta debajo de las piedras y debajo de la tierra. Todo lo mira. El Dios del cielo. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, muchas gracias. En el nombre precioso de Cristo, te doy gracias. Te doy honra y alabanza, Señor, porque tú eres precioso, porque eres maravilloso, Cristo. Gracias, Dios, por tu presencia en este culto. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho en esta vida, Señor, en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Cristo te adoramos y te damos toda honra y alabanza. Si en esta noche hay alguien aquí que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, si alguien fue invitado a venir y nunca ha pasado a un altar de una iglesia evangélica a aceptar, a recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, esta noche el llamado es para usted, para que usted venga y acepte a Cristo y le diga: Señor, aquí estoy, reconozco que yo he pecado contra ti. Y la Biblia dice que aquel que Él viene, Él no lo echa fuera. Al contrario, Él dice: ven pronto y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren negros, serán emblanquecidos. No se preocupe por lo que usted haya hecho. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Lo único que no le perdona al Señor es que usted rechace a Cristo. ¿Será que alguien? Todo pecado le es perdonado al hombre, dice la palabra. Si usted que está aquí
o me está viendo a través del video y usted necesita reconcilio, usted sabe que ha pecado, quizás es un hermano que está sirviendo quizás en un ministerio y usted sabe que está en pecado, no tenga temor a la disciplina. Si usted es humilde y acepta la disciplina, después dará fruto apacible de gloria. Si usted hoy reconoce que ha pecado, reconcíliese con Dios, reconcíliese con Cristo, pídale perdón al Señor. Hágalo. Quizás en los que me están mirando haya alguien que ha pecado, tiene ese pecado escondido, ese pecado oculto, igual que Acán y cuántas personas que trataron de ocultar el pecado, pero Dios lo sabe todo. Si usted quiere reconciliar esta noche, ore conmigo y diga así: Señor Jesús, yo reconozco que yo he pecado, Señor, pero hoy me arrepiento. Te pido perdón de todo pecado que he cometido. Lávame, Jesús, en tu sangre. Y te pido, Señor, dígale, que escriba mi nombre ya en el libro de la vida, en el libro del Cordero, para entrar en la santa ciudad. Dice que allá entrarán solamente los que tienen inscritos sus nombres en el libro del Cordero. Dígale: Señor Jesús, gracias porque moriste en mi lugar. Hoy reconozco que he pecado y me reconcilio contigo. Gracias, Jesús, por perdonarme. Amén. Si usted oró conmigo, Dios le ha perdonado, su pecado ha sido borrado. Nosotros los seres humanos nos cuesta perdonar, pero Dios es lindo y maravilloso y Él perdona. Gracias, Señor. Dele un aplauso a Cristo. Puede sentarse por un momento, hermano.